A los 16 años ofrecí 5 millones como compensación para obligar al hijo de la empleada doméstica a tener una relación conmigo. Más tarde, cuando mi familia se enfrentó a la bancarrota, nuestra ruptura fue tumultuosa y amarga. Tiré todas sus pertenencias de la casa, burlándome de él entre risas y llamándolo inmundicia sin remedio. Cuando nos reencontramos, se había convertido en el señor Ethan, un joven que figuraba en la lista Forbes. Yo por mi parte corría sin descanso para cubrir los gastos médicos de mi madre, deseando poder dividir el día en dos. Los brindis resonaron en la sala privada mientras él me miraba entre la multitud y palmeaba el asiento de al lado. No esperaba que al señor Ethan le gustara este tipo. Si lo hubieras dicho antes, te habría enviado una sala llena de mujeres como ella. Entre las risas de la multitud, apreté los dientes y caminé hacia él. Sonrió con naturalidad, me agarró la muñeca y me abrazó, diciendo, se parece a mi exnovia, que despreciaba mi pobreza hace años. En cuanto Ethan habló, el ambiente animado de la habitación se enfrió. Acostada en sus brazos con las manos apretadas contra su pecho, solo sentía frustración. Si hubiera sabido que me lo encontraría hoy, debería haber consultado el calendario antes de irme. Como dicen, no subestimes a un joven pobre. Señor Ethan, ¿qué ha sido de su exnovia? Ethan olía ligeramente a alcohol y cigarrillos, y su calor corporal era especialmente notable cuando lo toqué. Ethan rió suavemente con el pecho subiendo y bajando. Su familia se arruinó. Supongo que ahora trabaja de camarera en algún lugar. Apreté los labios y las manos hasta convertirlas en puños. Sabía que Ethan no me había llamado para recordar el pasado, probablemente me despreciaba tanto que incluso mirarme me resultaba repulsivo. Luché por levantarme del abrazo de Ethan, manteniendo la cabeza gacha, incapaz de mirarlo. En ese caso, no molestaré más al señor Ethan, dije, dándome la vuelta para irme. En presencia de Ethan, no podía aferrarme a mis propios principios. Agacha la cabeza, no escuches, no mires, pero cada palabra que decía me atravesaba el corazón como una espada, y no pude evitar escuchar. ¿Te dije que podías irte? Vuelve y siéntate, ordenó Ethan con tono autoritario. Mis pasos vacilaron, esas eran palabras que solía decirle a menudo. Ethan era testarudo por naturaleza y sorprendentemente guapo. Cuando yo tenía 16 años, Ethan tenía 18. Como mi ama de llaves estaba enferma, vino a visitarme preocupado por su madre. Mientras tanto, yo, una jovencita audaz y apasionada, me enamoré de él a primera vista y lo seguí sin descanso. Ethan no podía ser tan duro conmigo por su madre, pero sus ojos estaban llenos de desprecio. Qué joven era entonces, rodeada de aduladores que aplaudían mi brillantez incluso si decía que el cielo estaba rojo. Encontrarme con alguien a quien no le importaba despertó todos mis deseos competitivos. Sabía que Ethan quería emprender su propio negocio, pero no tenía el capital inicial. Así que le di 5 millones a cambio de que se convirtiera en mi novio. Cuando Ethan cogió la tarjeta, apretó los dientes con tanta fuerza que casi se le rompen. Ver su ira silenciosa me trajo una alegría indescriptible. Desde entonces se convirtió en un novio obediente, acudiendo a mí cada vez que le escribía, ya fuera a las 3 de la mañana o a medianoche. Si se me antojaba una barbacoa de las afueras del este, él iba a comprarla. Si quería estofado, me llevaba. Si quería gachas, él las cocinaba, se levantaba y me las preparaba. Todos me envidiaban por tener a Ethan. Pero solo yo sabía que su bondad hacia mí se debía únicamente a los 5 millones. Así que cuando supe que mi familia estaba al borde de la bancarrota, lo primero que hice fue romper con Ethan. En lugar de esperar a que me abandonara, decidí terminar primero, preservando hasta el último vestigio de mi dignidad. ¿No me oyes? El tono de Ethan se volvió más impaciente mientras yo permanecía en silencio. Miré a mi alrededor, no podía ofender a nadie en la sala. Sin otra opción, me di la vuelta y volví al lado de Ethan. Su rostro estaba envuelto en una tenue luz, oscureciendo su expresión, pero noté una leve sonrisa curvando sus labios, revelando un leve hoyuelo. Antes, Ethan rara vez me sonreía, siempre permanecía frente a mí con una expresión reticente y severa. Ahora sostenía una copa de vino en una mano, apoyaba la otra en mi hombro y mostraba una expresión despreocupada e indiferente. El señor Ethan sí que sabe divertirse. Qué lástima, el mes que viene se enamorará del matrimonio. Se iba a casar. Instintivamente me giré para mirarlo.
Ethan sonrió, pero sus ojos estaban despejados. Pareció notar mi mirada y me devolvió la mirada. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, villancicos llegaron desde afuera. Sin saberlo, habían pasado 4 años desde que Ethan y yo rompimos. Hace años en Navidad en la ciudad nevó mucho y Ethan vino a mí con un regalo de Navidad que había preparado. Era una bufanda que le había pedido específicamente que tejiera a mano, de un rojo brillante con copos de nieve bordados en el dobladillo. Lily, feliz Navidad. Antes de que Ethan pudiera terminar, tiré el regalo al suelo. La bufanda roja cayó al suelo nevado, manchada de barro indeleble. Lo miré con una sonrisa pícara. Ethan, ¿de verdad creías que me gustabas? ¡Qué ridículo! No soportaba tu actitud, así que te di una lección. La sonrisa del rostro de Ethan se desvaneció por completo. Tenía la nariz roja de frío, pero sus ojos eran como una capa de hielo invernal, fríos e inflexibles. Me estremecí y aparté la mirada. ¿Crees que me enamoraría del hijo de una criada? Es absurdo. Te di 5 millones solo para ver hasta dónde llegarías por dinero. Y ahora, no eres diferente del resto. ¿Qué clase de trato es este? Solo me estás robando por mi dinero. Han pasado años, ¿qué has conseguido? Mi tono estaba impregnado de sarcasmo, interpretar el papel de una joven testaruda era mi mejor expresión. Con un aplauso, el mayordomo arrojó inmediatamente las pertenencias de Ethan fuera de la villa. Levanté la barbilla y le dije con desdén, Ethan, has perdido. Esa noche Ethan se quedó en la puerta un buen rato con la nieve acumulándose sobre sus hombros. No supe cuándo se fue, solo que el día después de Navidad, subió a un avión y abandonó la ciudad. 7 días después de la partida de Ethan, mi familia se declaró en bancarrota. ¿En qué sueñas despierta? ¿No oíste al señor Charles invitarte a beber? Ethan chasqueó los dedos delante de mí. Volví a la realidad y levanté la vista para ver a un hombre con camisa blanca de pie frente a mí, sosteniendo una copa de vino. La señora no le está haciendo ninguna mueca al señor Charles. Charles, nunca pensé que tu habilidad para coquetear pudiera fallar. La risa llenó la sala. Me levanté rápidamente y le quité el vaso al hombre. Beber era algo que hacía a menudo, antes por diversión, ahora por supervivencia. Disculpe, señor Charles, me distraje antes. Me tomaré 2 vasos como castigo. Bajo la mirada de todos, me tomé 2 vasos, sintiendo un ardor desde la garganta hasta el estómago. ¡Guau, qué buena tolerancia! Charles, no puedes perder. Perder significa que no eres un hombre. No esperaba que el vino fuera tan fuerte. Después de solo 2 copas, ya me sentía mareado, pero decir que no era mi estilo en una situación así. Mientras bebía con ellos, no noté la mirada compleja y profunda de la persona detrás de mí. Más de 1 hora después, estaba vomitando en el inodoro, y entonces oí una serie de golpes en la puerta que me mareaban. Aturdido me sentí como si hubiera viajado años atrás. Tenía buena tolerancia y rara vez me desmayaba por beber. La última vez fue probablemente hace años, cuando Ethan aún era mi novio. Recuerdo ir a su escuela muy animado, solo para verlo sonreírle suavemente a una compañera, con los ojos llenos de cariño, como si fuera a besarla al instante. Antes de eso, me había imaginado a menudo una situación así, imaginándome acercándome a él y abofeteándolo sin dudarlo. Pero en realidad, huí presa del pánico. Esa noche me emborraché en un bar y en mi estado de semiconsciencia, sentí que alguien me llamaba suavemente. Ethan se agachó a mi lado y me levantó del suelo con cuidado. Me moví inquieta, murmurando de pies a cabeza, Ethan. ¿Quién te dijo que me sujetaras? Bájame. ¿No te gusta esa estudiante? Ve a abrazarla. ¿Por qué me abrazas? No pude mantener mi actitud consentida. Molesto por mis quejas, Ethan se inclinó y me besó la comisura de los labios, fue nuestro primer beso. Mi mente, ya mareada, se volvió aún más irracional. Cuando volví a abrir los ojos, seguía en el baño, y la persona de la puerta no se había ido, como si esperara mi salida. Me puse de pie tambaleándome y apoyé la mano en la puerta. Justo cuando decidí abrir, cesaron los golpes. Señor Ethan, su secretaria está aquí para atenderlo. Lo entiendo. Al desvanecerse el sonido de los pasos, mi corazón,
que había estado latiendo con fuerza, se calmó con su partida. Ethan se había ido. Evitar estar a solas con él debería haber sido un alivio, pero por alguna razón, mi corazón se sentía vacío. Ese encuentro con Ethan me pareció un accidente y no volví a verlo después. El trabajo en el club solía durar hasta el amanecer, pero el sueldo era decente, así que me tomé el día libre para visitar a mi madre en el hospital. Al salir, me encontré con Ryan. Lily, ¿vas al hospital? Ryan, mi vecino, era estudiante universitario. Al igual que yo, tenía un familiar hospitalizado y alquiló un piso cerca para trabajar y ganar dinero. A menudo nos cuidábamos mutuamente y a veces, cuidábamos mutuamente a nuestros familiares. Asentí y dije, ¿necesitas que vaya a ver a tu madre? Por favor, no puedo tomarme el día libre y hace días que no voy al hospital. Ven a cenar a mi casa cuando vuelvas. Hice un gesto de aprobación y me fui a toda prisa. El hospital no estaba muy lejos, pero tampoco cerca. Un taxi costaba 35 yuanes, mientras que el autobús o el metro eran más baratos, pero tardaban más, así que solía salir temprano y tomar el metro. Antes de que mi familia se arruinara, nunca había tomado el metro, ahora, ya estaba completamente acostumbrado. El metro estaba abarrotado los fines de semana, y yo me quedaba entre la multitud, mirando por la ventana aturdido. Hace años después de que mi familia se arruinara, no sentí de inmediato las dificultades de la vida porque mis padres seguían allí. Aunque ya no tenía una gran villa, autos deportivos de edición limitada ni armarios llenos de bolsos Hermès. Mi padre decía que mientras nuestra familia estuviera unida, siempre habría un futuro, y mi madre y yo lo creíamos con todo el corazón. Hasta que un día cualquiera, sufrieron un accidente de coche y mi padre murió en el acto. Solo mi madre permaneció inconsciente durante más de 3 años. A lo largo de los años, soñé a menudo con ella despertando o falleciendo en la cama del hospital, aunque su destino parecía mejor que este limbo, sin saber cuándo caería el hacha. El metro llegó a mi parada. Me bajé mecánicamente, caminé hasta el hospital, subí a la sala y me senté junto a mi madre. Tenía los ojos abiertos, moviéndose de un lado a otro, pero no podía despertar. Extendí la mano y la tomé con ternura. Mamá, vi a Ethan. Ahora es un jefe importante muy rico, dije en voz baja, incapaz de mirarla a la cara. Habían pasado 3 años, y aún no me acostumbraba a su aspecto envejecido y frágil. Una sola mirada me hacía sentir un profundo vacío en el corazón. Mamá, ¿crees que me odia? Le sequé el cuerpo con la vista nublada por las lágrimas. Mis mangas remangadas dejaban al descubierto mis brazos, cubiertos de cicatrices de años pasados que me entrecruzaban la piel. No soy una persona fuerte. La repentina tragedia familiar me llevó una vez a buscar refugio en la muerte. En mi peor momento, caí en coma por pérdida de sangre. En sueños mi padre me decía, Lily, sigue viviendo. Así que me levanté de la cama, me vendé las heridas y fui al hospital. No podía morir, ¿qué sería de mi madre? ¿Y cómo podría presenciar a Ethan convertirse en la persona que quería ser? Viviendo la vida feliz que había deseado para él. Después de salir de la sala de mi madre, visité al padre de Ryan, como le prometí. Para cuando llegué a casa, el sol se ponía. Ryan me envió un mensaje diciendo que había preparado mis costillas agridulces favoritas. Aceleré el paso. En cuanto llegué a casa y me cambié, sonó el timbre. Pensando que era Ryan, me ajusté la ropa y me dirigí a la puerta. ¿No dije que ya iba? ¿Qué prisa hay? Unos minutos tarde para cenar no te van a matar. Sentí como si alguien me hubiera ahogado la voz, desvaneciéndose en el aire. Porque quien estaba en la puerta no era Ryan, era Ethan con el rostro sombrío, casi hosco. ¿Quién tiene prisa? Antes de que pudiera responder, Ryan asomó la cabeza desde el apartamento de al lado. Lily, trae una botella de vino cuando vengas. Esta noche beberemos hasta reventar. Mi mente se quedó en blanco en cuanto vi a Ethan. Cuando recuperé la consciencia, estábamos todos sentados en el apartamento de Ryan. Ryan estaba sentado frente a Ethan con los ojos llenos de curiosidad. Lily, ¿quién es? Abrí la boca, pero no sabía cómo presentar a Ethan. ¿Es novio? Lo que hice entonces fue absurdo, ni siquiera estaba segura de si Ethan me consideraba su exnovia. Por suerte Ethan habló. Una vez pagó 5 millones para que fuera su novio.
Los palillos de Ryan cayeron al suelo. Me volví hacia Ethan sin saber por qué lo había mencionado, pero su expresión era inusualmente seria. Al notar mi mirada, me miró y preguntó, ¿hay algún problema? Ryan tosió, recogiendo los palillos. No hay problema. Lily, no me lo esperaba, jugabas muy bien en aquel entonces. Me di cuenta de que Ryan se esforzaba por contener la risa, hundiendo aún más la cabeza. Ryan, una persona extrovertida, entabló una buena relación con Ethan durante la cena, incluso lo agarró del brazo para evitar que se fuera e insistió en que bebieran juntos. Ver la expresión de indiferencia de Ethan me hizo gracia. A finales de diciembre hacía un frío glacial, con escarcha en las ventanas del balcón. Con una copa de vino caliente en la mano salí, el viento frío me despejó la mente. Las palabras del médico resonaron en mi mente. Señorita Lily, las probabilidades de que su madre despierte son extremadamente bajas. Basándonos en nuestra experiencia profesional, así lo creemos. El médico no terminó, pero su expresión vacilante era evidente. Sabía que la probabilidad de que mi madre despertara era mínima, pero ¿cómo podía darme por vencida? Mi mano, que sostenía la copa, estaba entumecida por el viento frío. Detrás de mí, la voz familiar de Ethan preguntó, ¿en qué estás pensando? Me giré para mirarlo. Quizás por el vino, su rostro estaba sonrojado y sus ojos brillaban intensamente en la penumbra. Nada, dije bajando la vista para evitar su mirada. Lily, ¿a tus ojos no soy nada? Mis pasos para irme se detuvieron apretándome más. Ethan se paró frente a mí agarrándome los hombros con terquedad, sus emociones más intensas de lo que había visto en mucho tiempo. Cuando tu familia se declaró en bancarrota, todos lo sabían menos yo. Me lo ocultaste sin siquiera darme la oportunidad de apoyarte en las dificultades. Lily, ¿por qué eres tan cruel? Ethan frunció el ceño, sus ojos brillaban de lágrimas. ¿Cómo podía darle esa oportunidad? La persona que amaba estaba destinada a volar libremente por el cielo, no a ser arrastrada al lodo por mí. Lily, ¿sabes por qué vine hoy? Pensé que te habías enamorado de otra persona, que en realidad no sentías nada por mí. Pero por suerte no es cierto. No puedo dejarte ir, pero también te odio, odio que me lo hayas ocultado todo, odio que hayamos estado separados durante 4 años. La voz de Ethan tembló. Me abrazó con más fuerza atrayéndome hacia sí, su aroma único me envolvió. Miré la luna en el horizonte mientras su voz me susurraba al oído, Lily, no me dejes otra vez. En ese momento años de agravios y dolor me invadieron, convirtiéndose en una lágrima que cayó sobre su cuello. Con manos temblorosas extendí lentamente la mano y agarré su ropa. Bueno. Nunca más nos separaremos. Esa sola palabra me quitó todo el coraje. Así que cuando vi a Lily en tendencia online junto a Ethan al día siguiente, me arrepentí al instante. El texto en blanco y negro me llamó la atención y tuve que hacer varios intentos para acceder al artículo. La más destacada era una foto de Ethan y yo abrazándonos, claramente tomada en secreto la noche anterior. La misteriosa novia de Ethan al descubierto, resulta ser la heredera en bancarrota de la familia Lynn de hace 4 años. El titular atrajo la atención de innumerables internautas. Algunos no sabían mi nombre, pero la mayoría se mostraron entusiasmados. En cuestión de minutos mi vida quedó completamente expuesta. Me llamaban testaruda y malcriada, la típica heredera dominante antes de la bancarrota de mi familia. Otros decían que corrían rumores de que había gastado 5 millones en comprarme un novio, insinuando que no podía ser buena persona. Algunos incluso desenterraron a dónde fui después de la bancarrota de mi familia, diciendo que ahora trabajaba en un club. Un club. Así que la heredera ha caído tan bajo. Si alguien ha estado allí, dígame cuánto por una noche. Yo también quiero probar a la heredera. Pensé que Ethan era impresionante, pero no esperaba que se enamorara de una mujer así. Aunque estaba preparada para las críticas, los comentarios me dieron escalofríos, sobre todo los que culpaban a mis padres, que eran los que más me dolían. Me temblaban las manos sin control. Al instante siguiente Ethan llamó, pero colgué sin pensarlo, no estaba lista para enfrentarlo. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Lily, ¿estás bien? Al oír la voz de Ryan, me relajé. Estoy bien.
Lily, no te tomes a pecho lo que dicen esas personas en línea, solo están aburridos y dicen tonterías. Espérame, te traeré algo delicioso después del trabajo. La voz de Ryan estaba llena de indignación compartida. Me resistía bien, pero sus palabras me dejaron la voz ronca. El sol brillaba con fuerza afuera, pero su calor no llegaba a mi habitación. Me abracé las rodillas, mirando las fotos en la pared. Cuando mi madre estuvo hospitalizada, quise encontrar un trabajo respetable. Me gradué de una buena universidad y podría haber encontrado ese trabajo. Pero los gastos médicos eran exorbitantes, una cama en la UCI costaba miles de dólares al día, y los gastos de cama y medicamentos de una semana ascendían a decenas de miles. No podía ganar tanto y mucho menos pedir prestado. El club era el único lugar donde podía ganar dinero rápido. No me arrepentí de mi decisión, nunca me pareció vergonzosa. Pero escuché a Ethan, la única persona en el mundo a la que menos quería afectar. Si tan solo no me hubiera conmovido tanto anoche. Si hubiera sido un poco más frío, tal vez esto no habría sucedido. Al oscurecerse el cielo, oí otro golpe. Pensando que era Ryan, me levanté y abrí la puerta sin dudarlo. Pero allí estaba una mujer. Señorita Lily, ¿cuánto tiempo sin verla? Me quedé allí aturdida, buscando en mi memoria hasta encontrar un nombre que coincidiera. Sophie. Sophie era la compañera de clase de Ethan, la chica a la que le había sonreído con tanta dulzura y a la que había mirado con tanto cariño. La señorita Lily sí que me recuerda. Ahora soy la secretaria del señor Ethan, dijo Sophie al entrar en mi casa. Mi expresión se ensombreció, casi podía adivinar su propósito, probablemente para convencerme de que me alejara de Ethan. Señorita Lily, espero que pueda estar con el señor Ethan. Las palabras de Sophie me tomaron por sorpresa. Me quedé atónita. Este giro inesperado no me pareció bien. Sé que es un asunto personal del señor Ethan y no debería interferir, pero su distracción está afectando su trabajo. Este mes los KPI de la empresa han bajado significativamente y como secretaria competente, debo actuar, dijo Sophie, ajustándose las gafas con decepción. Me detuve un momento antes de preguntar con cautela, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Señorita Lily, ¿sabe por qué el señor Ethan fingió encontrarse con usted el otro día?, dijo Sophie con una leve sonrisa enigmática. No lo sé. Espera, ¿a qué te refieres con que fingió encontrarse con? Las palabras de Sophie me dejaron completamente en blanco. Se me ocurrió una idea absurda. El señor Ethan siempre supo dónde trabajabas, pero no se atrevía a verte porque sentía que no era lo suficientemente bueno. Solo después de convertirse en uno de los 10 multimillonarios más jóvenes de la lista Forbes, se armó de valor para conocerte. Al verte luchar, se arrepintió de preocuparse demasiado por su reputación, de no visitarte antes y de dejarte sin estar a tu lado. Señorita Lily, usted ha trabajado duro para sobrevivir estos años, y el señor Ethan también. Las palabras de Sophie me recordaron al instante cosas del pasado, como que cada vez que mi jefe me acosaba en el trabajo, algo le pasaba a la empresa al día siguiente, como que un gerente con malas intenciones hacia mí fuera despedido del club. Y mucho más. Siempre pensé que tenía suerte, pero nunca me di cuenta de que era Ethan quien me había estado cuidando. Sophie me contó mucho, incluso sobre eventos de hace 4 años. Dijo que a Ethan le gustaba desde hacía mucho tiempo, incluso antes de que mi familia se arruinara. Pero temía que mis sentimientos fueran impulsivos y que menospreciara sus orígenes. Para cuando estuvo seguro de mis sentimientos, ya lo había alejado. Después de que Sophie se fue, saqué mi viejo teléfono y revisé mi historial de chat con Ethan, llorando y riendo y lloré. Entonces tomé una decisión, ya no quería ser cobarde. Esa noche me conecté en vivo explicándolo todo sobre mí y mostrando los recibos del hospital para aclarar a dónde fue a parar el dinero. No me arrepiento de trabajar en el club si era la única manera de salvar a mi familia. Solo odio no haber empezado antes. La sección de comentarios estaba llena de todo tipo de comentarios, pero el más impactante fue uno sobre los 5 millones, la persona por la que pagaste 5 millones. Al segundo siguiente una cuenta con la identificación de Ethan comentó, era yo. Mientras aún estaba en shock, volvió a hablar, Lily, abre la puerta. Salté de la cama presa del pánico corriendo hacia la puerta sin siquiera ponerme los zapatos, con el corazón latiéndome como si fuera a estallar.
Solté un suspiro lento, mi ritmo cardíaco finalmente se estabilizó, y abrí la puerta. Un brazo me atrajo hacia él, y una lluvia de besos me aterrizó en los labios. Antes de poder reaccionar, lo agarré de la ropa. Ethan parecía haberse acercado corriendo, respirando aún agitadamente. Me rodeó la cintura con sus brazos con tanta fuerza, como si intentara fundirme en su abrazo. Espera, espera. Lily, he esperado este día tanto tiempo. La mirada de Ethan era como un remolino que me atraía. Dejé de forcejear y lo rodeé con mis brazos. En ese momento finalmente abracé a la persona de mis sueños. Tras una noche de celebración apasionada, de madrugada, me acurruqué en los brazos de Ethan, aún completamente despierta, quizá con miedo a dormir, temiendo que cerrar los ojos lo hiciera desaparecer todo. Ethan jugueteó con mi mano, sus dedos recorriendo las cicatrices de mi brazo. Bajó la mirada y se detuvo. Son de hace mucho tiempo. Presintiendo que algo andaba mal con Ethan, le hablé rápidamente para consolarlo. Pero Ethan solo me levantó el brazo y lo puso sobre sus labios, besando mis cicatrices con reverencia, con los ojos enrojecidos como una hechicera encantadora. Nunca pensé que Ethan tuviera esa faceta en la cama, su aliento me hacía cosquillas en la piel. Me acurruqué intentando escapar, pero él me agarró la muñeca con firmeza. Lily, por fin te tengo, dijo besándome una última vez en el dorso de la mano. Sonreí, siguiendo sus movimientos mientras nuestros dedos se entrelazaban. Ethan, ¿cuánto me extrañaste estos 4 años? La luz de la luna afuera era brillante y tierna. Ethan pasó toda la noche susurrando palabras dulces, como para compensar todo lo que no había dicho antes. Cuando me desperté al día siguiente, ya era de tarde. Levanté la mano, notando algo extraño, y encontré un anillo en mi dedo corazón. Una nota en la mesita de noche decía: Lily, me voy a trabajar. El anillo debía ser tu regalo. Aún no es tarde. Así nunca nos separaremos. Apreté la nota contra mi pecho sintiendo el corazón latir con fuerza, pero la sonrisa en mis labios no se desvanecía. Esto era real, no un sueño. Ethan y yo estábamos juntos de verdad. Estaba deseando compartir la buena noticia con mi madre. Me levanté de la cama, recogí mis cosas y corrí al hospital. Vivía en un edificio de apartamentos con forma de tubo, aunque el alquiler era bajo, tenía un inconveniente, estaba poco poblado y tenía que pasar por un callejón estrecho para llegar a la estación de metro. Pero hoy, por alguna razón, sentí que alguien me seguía. Pensé que era mi imaginación hasta que aceleré el paso deliberadamente, y la persona detrás de mí hizo lo mismo. Apreté mi mochila con fuerza, con la mente acelerada. Finalmente en una esquina, me detuve, me agaché y recogí una piedra. La figura se acercó e incluso pude ver su sombra en la pared frente a mí. Conteniendo la respiración, levanté la piedra y la estrellé contra la cabeza de la persona mientras se giraba. La persona gritó y me di cuenta de que era una mujer que me seguía. Pero ya no me importaba. Tras el ataque exitoso, me di la vuelta para huir. Pero la mujer reaccionó rápidamente agarrándome del pelo y haciéndome caer. El dolor en la nuca me dejó mareado. Ahora estaba sentada sobre mí sosteniendo un cuchillo con una expresión feroz. Lily. Muere. La mujer levantó el cuchillo en alto con la intención de apuñalarme. Luché desesperadamente golpeándole la cabeza con mi bolso. Aprovechando su momentáneo aturdimiento, la empujé al suelo. Estaba seguro de no conocerla ni entender por qué me odiaba tanto. Seguí corriendo. No sé cuánto tiempo corrí hasta que de repente me encontré con un abrazo familiar. ¿Lily? Ethan me miró con el ceño fruncido con expresión de desconcierto. ¿Qué pasa? Alguien intentó matarme. No tuve tiempo de explicarle mucho a Ethan, simplemente le agarré la mano y salí corriendo del callejón. Finalmente respiré aliviada al salir. Lily, ¿qué pasó? ¿Quién intentó matarte? La expresión de Ethan era seria. Justo cuando estaba a punto de hablar, me sentí mareado. Al tocarme la nuca, la encontré cubierta de sangre. Bajo la mirada horrorizada de Ethan, me desplomé lentamente. Cuando desperté, estaba en el hospital. Ethan me observaba, abriendo los ojos al instante al más mínimo movimiento. ¿Lily? Menos mal que estás bien.
Aunque no había pasado mucho tiempo, Ethan parecía exhausto. Me sujetó la mano con fuerza, sin apartar la vista de mí. El médico me dijo que tenía una conmoción cerebral leve, pero por suerte no fue grave. Después de desmayarme, Ethan llamó inmediatamente al médico y a la policía. La mujer que me atacó había sido arrestada. Era una fanática obsesiva de Ethan, incluso creía que era su propiedad personal, vigilaba cada uno de sus movimientos y le prohibía salir con otras mujeres. Los comentarios en línea de antes también fueron obra suya. Después de que Ethan pasara la noche en mi casa, finalmente estalló. «Es todo culpa mía, si no fuera por mí no te habrías hecho daño», dijo Ethan, lleno de culpa, acariciándome suavemente la cara como si fuera un tesoro. Me pareció divertido y me tomó el pelo. «¿Ahora te preocupas? Cuando estábamos juntos mucha gente me llamaba heredera malcriada por tu culpa, y no te importó. Es obvio si amas a alguien o no». Ethan se rió, tapándome la nariz. ¿Se equivocaron? ¿Quién pagaría 5 millones para convertir a alguien en su novio solo por amor a primera vista? Lily, sé sincera, ¿habrías hecho lo mismo si no hubiera sido yo ese día? Ethan entrecerró los ojos, irradiando un aura peligrosa. Presintiendo el peligro, dije de inmediato con severidad: «¿Qué tontería? No me tocaría este destino con nadie más». Ethan, nuestro destino está predestinado. Aunque solo lo estaba apaciguando, mis palabras fueron sinceras. Me gusta la gente atractiva, pero con tantas en el mundo conocí a Ethan. Aún así, después de 4 años, seguíamos fascinados el uno por el otro. Después de que me dieran de alta, Ethan me propuso matrimonio en el restaurante donde nos conocimos. Me invitó a cenar, pero no apareció. Justo cuando estaba a punto de llamarlo, enfadada, oí un tono de llamada familiar detrás de mí. Me giré y vi a Ethan detrás de mí con uniforme de camarero, vestido exactamente como antes. Se me llenaron los ojos de lágrimas al oír su voz en el oído. «Lily, te daré todas mis riquezas. ¿Te casarías conmigo?» Casi en cuanto Ethan terminó de hablar, corrí hacia él y me arrojé a sus brazos. «Ethan, en cuanto al matrimonio, desde que te conocí, no he querido casarme con nadie más». Nuestra boda se celebró un mes después. Según Sophie, tras alcanzar el éxito profesional, Ethan había estado planeando esta boda. Trajo un boceto de diseño que parecía un galimatías. «¿Quién lo entendería?», se quejó Sophie, entregándome el boceto. Al abrirlo vi que era una escena de boda que había dibujado casualmente hacía años. Lo había tirado, pero de alguna manera Ethan lo había guardado en secreto. El día antes de la boda, mi madre despertó del coma. Con mi vestido de novia, caminé paso a paso hacia el hombre del que me enamoré a primera vista, el que había soñado con casarme 8 años atrás. Ethan me tomó de la mano y me abrazó. Gracias a Dios que aún te encontré. Por suerte el cielo te trajo a mi lado.